Buenos días, buenas tardes, perdón, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda en el despertar de conciencia. Hoy vamos a dejar un poquito el material que estamos trabajando para referirnos un poco a esta semana que ya casi termina, hoy viernes, en que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer un recuento de lo que fue la crucifixión, pero basado en las 9 cartas que escribió el Cristo, donde dice realmente lo que sucedió. Espero que se acuerden de cuando trabajamos ese material y bueno, rememoren un poco lo que dije y pues ahora lo voy a repetir para conmemorar un poco esta semana que es importante y que de alguna manera cambió el mundo. Pero con las palabras del Cristo que hizo a través de la medium, como ya les conté cuando trabajamos eso, y que escribió, le dictó lo que realmente había sucedido en toda su vida. Pero hoy nos vamos a referir nada más a la parte de todo lo que sucedió antes de que lo crucificaran, todo eso, cómo comenzó todo, ese momento que supuestamente comenzó el domingo pasado, cuando se conmemoró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y que lo recibieron con palmas y todo, y que lo llamamos en el mundo católico y cristiano el Domingo de Ramos. Recuerden suscribirse los que no lo han hecho, recuerden compartir el programa, invitar a personas a que se unan al grupo para que se lleven estos conocimientos tan importantes que debemos tener, como es el despertar de la conciencia. Y bueno, hoy vamos a saltar un poquito de eso para hacer una especie de conmemoración a la muerte de Jesús. Y el próximo miércoles continuamos con el material de despertar de conciencia. Sin más, comenzamos el programa de hoy, basado, como les dije, en las 9 cartas del Cristo, donde Él nos cuenta realmente qué fue lo que pasó. Comienzo. Desde hace 2000 años los cristianos llevan reviviendo el trauma de mi crucifixión. Algunas personas incluso han experimentado el estigma, que no es más que una respuesta histérica morbosamente emocional a lo que creen que me pasó. La gente se excita hasta un punto similar al frenesí, mientras se imagina la angustia de mi sufrimiento antes de mi muerte. Su gratitud emocional por lo que soporté los pone en un estado de congoja física. Esto está siendo escrito en un día Viernes Santo. Y he venido especialmente para hablarte acerca de mi crucifixión y para decirte que debes abandonar todo drama referente al recuerdo de este día. Morí, y eso fue para mí una liberación maravillosa. Es hora de que la gente se despierte de su largo sueño y que llegue a comprender la existencia como lo que realmente es. Y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este tiempo. En Viernes Santos, años tras años, a través de los siglos, se ha creado un estado de ser de conciencia traumática y contaminada por todo el mundo, tan lejos de la dimensión espiritual de la conciencia creativa universal como dista en el infierno del cielo. Ahora que he elegido revivir mi vida sobre la tierra, en la persona de Jesús a través de la mente de alguien que recibe mis palabras,
con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase del desarrollo espiritual mental. Pido a aquellos que puedan recibir mis palabras que dejen esta práctica de recordar mi muerte y de ejercer la negación física durante el ayuno de la Cuaresma para conmemorar mis 40 días en el desierto. Como te debes dar cuenta por esta narración, mi tiempo en el desierto fue de gran dicha y de bendición de espíritu. Muchos sucesos de gran significado espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son ejemplos magníficos de las grandes leyes cósmicas en acción dentro de tu dimensión de existencia. Ahora te estoy dando una breve narración de esos sucesos importantes porque mi propósito es el de iluminar completamente tu mente, darte conocimiento más allá de cualquier conocimiento recibido por cualquier otra persona en tu universo. Cuando empecé a preparar a mis discípulos para mi muerte, que se aproximaba, tuve una tarea terriblemente difícil. A duras penas podían contener la conmoción y el asombro. Pensar que me iban a crucificar como un criminal común era repugnante, inexpresable, y tampoco querían perderme de vista. Les había llamado para seguirme y dejar atrás sus vidas que habían sido bastante prósperas. Habían dejado a sus familias y sus hogares para rehacer sus vidas alrededor de mí y mi obra. Se habían enorgullecido de mi recorrido por las ciudades. Habían estado dispuestos a asociarse conmigo y se les conocía como mis discípulos, a pesar del rechazo y la dura crítica de los líderes religiosos. Lo que es más, me amaban y me respetaban tanto por mi forma de vivir, mis propias enseñanzas, como por la manera en que curaba a tanta gente con compasión y por cómo les traía confort a sus vidas desdichadas. Verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía alcanzar en la cruz el Hijo de Dios? ¿Cómo podía acabar en la cruz el Hijo de Dios? Se preguntaban. Aumentó el espanto con cada pregunta. Era impensable. Sentían que un tremendo vacío se abría delante de sus vidas, y un vacío en sus vidas y un enorme cráter en la tierra donde pisaban, y una vasta extensión de inestabilidad y de falta de propósito dentro de ellos mismos. No se atrevían a contemplar mi próxima crucifixión de la que ya yo les hablaba. Tal suceso les destruiría todo aquello en lo que habían creído con todo su corazón. Por consiguiente, mis discípulos se resistían fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles, y afirmaban una y otra vez que tal cosa nunca podría ocurrir. Al ponerme firme contra sus tercas negativas, al final se vieron obligados a acallar sus argumentos y a aceptar externamente que tal cosa podría ser posible. Les dije que después de mi muerte me verían de nuevo y que esperaba que siguieran la obra que yo había emprendido. El dolor y las discusiones que había despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era empresa fácil ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más que cualquier cosa me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. ¿Sería capaz de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre Universal y quedarme ahí hasta que muriera? Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba. No me atrevía a revelar mi temor a mis discípulos. Por tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente mezclados. Por una parte, estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contarles. Había pensado que mi conocimiento haría capaz a la gente de salir de su miseria y al menos hacer contacto con el Padre y obtener unas vislumbres del reino de los cielos.
No había ninguna evidencia de tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis discípulos. Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión. A través de mi misión había vivido en un estado mental más o menos consistentemente pacífico. Frecuentemente exultado con los pensamientos fijos en la conciencia amorosa del Padre, autor de todo ser, sabiendo que solo tenía que pedir y lo que pediría rápidamente sería manifestado. Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante el consejo al llevarme a mi crucifixión, cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgado de mis manos. Porque estaba dando lugar a dudas y temores, se me bajaba el nivel normal de mis frecuencias de conciencia. Me estaba bajando hasta las frecuencias de la conciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mi vieja agresión que me incitaba hacia actos irrazonables, lo cual nunca hubiera contemplado antes, cuando estaba en mi estado anterior de total armonía con la conciencia del amor Padre. Mis dudas y conflictos se externalizaron en mi vida como emociones e impulsos humanos que contravenían la ley cósmica del amor. Primero ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol realmente sin esperar encontrar fruta, porque no era la estación de los higos. A ver que la búsqueda era infructuosa, maldije la higuera. 24 horas más tarde se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento, para bien o para mal. Les demostró que cuanto más espiritualmente evolucionaba es una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o mujer promedio que teniendo grandes esperanzas no consigue lo que quiere. Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas que pueden o no ser una especie de desear mal o de maldecir a las personas que les hayan negado el deseo anhelado en su corazón. Ya habían visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera. Ahora deberían comprender que mientras que una fuerte convicción les podría conceder cualquier cosa que pudiesen desear o imaginar, también deberían estar constantemente conscientes de su propia condición mental, emocional. No deben guardar rencor contra los demás, sino que deben perdonar rápidamente. De lo contrario, podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes sienten resentimiento, lo cual se les devolvería en el debido tiempo como la cosecha de su siembra. Lo que es más, según se siembra, se cosecha. Sabía que lo que había hecho a la higuera inevitablemente regresaría a mí de alguna manera u otra. Llevé a mis discípulos al templo. Muchos años habían pasado desde que estuve ahí y sabía que mi visita serviría para establecer los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me reconocieron y como respuesta a sus peticiones me puse a enseñarles. Se juntaron más personas y se apiñaron los prestamistas, quienes empezaron a quejarse. Sus gritos y quejas ruidosas rompieron el hilo de mi pensamiento mientras enseñaba. De repente monté en cólera. Hasta aquí, personas sinceras que me rodeaban deseando oír palabras de vida, las cuales pronto no podrían contarles, y ahí estaban los prestamistas que vivían vendiendo ganadería para los sacrificios que no hacían ningún bien a la gente. Estos hombres solamente traían deudas y miseria a la gente.
Sentí la sangre subirme a la cabeza y dando empujones a las mesas las tiré, esparciendo el dinero, y eché fuera del templo a los hombres de corazón duro que pensaban tan solo en el dinero. Entonces hubo una tremenda conmoción de gritos y chillidos. Algunos pelearon para recoger el dinero. Los prestamistas me maldijeron, denunciándome como malvado, como si hiciera el trabajo de Beelzebú y otros mil demonios. Los sacerdotes y los fariseos y toda la gente que valoraba en mucho los sacrificios del templo vinieron juntos corriendo para averiguar la causa del ruido y de la confusión. Al oír lo que contaron, los prestamistas estaban tan agraviados por mis actos que se lanzaron en una condenación vociferante y de lamentaciones contra mí para impresionar a los sacerdotes, cada uno superando al compañero, haciendo protestas cada vez más fuertes para demostrar su horror por lo que yo había hecho. Nunca antes se había visto en el templo tal cosa. Incluso aquellos que antes me habían escuchado estaban molestos por mi intención y se preguntaron qué clase de hombre podía ser yo. Estaban agrupados de pie viendo los sucesos cuando se le acercaron los sacerdotes y los fariseos, quienes les persuadieron de que yo intentaba destruir todo aquello en lo que creían, predicando un Dios falso, totalmente diferente a lo que siempre habían oído en las sinagogas. Los sacerdotes transmitieron su propio enojo desenfrenado a la gente y les convencieron de que mi pecado les contaminaría también si se empeñaban en escuchar mis locuras. Gradualmente se le convenció a la gente de que yo era una influencia malvada y que deberían quitarme de en medio antes de que pudiera trastornar la paz del país y atraer la ira del gobernador romano sobre todo el país de Palestina. Mis discípulos, avergonzados por lo que había hecho sigilosamente, dejaron la escena y se escondieron entre los callejones a algunas distancias del templo. Cuando más tarde regresaron a donde yo estaba, demostraron claramente que estaban profundamente molestos por mis actos. Se preguntaron si había perdido el juicio o si me había vuelto loco profetizando mi muerte y luego haciendo aquellas mismas cosas que probablemente la provocaría. Fue en ese momento que Judas, quien nunca se había deshecho verdaderamente de sus creencias judías, empezó a dudar de que yo fuera el Mesías después de todo. Llevaba 3 años enseñando al pueblo y no había una disminución del dominio romano. 3 años y la gente no estaba más cerca de la felicidad que les había prometido. Y ahora parecía que estaba a punto de convertirme en un perturbador de la paz, trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas. Se enteró de que el sumo sacerdote judío quería deshacerse de mí y por tanto ofreció su servicio para identificar a mi persona cuando así se requiriera. Cuando fue la hora de celebrar la Pascua con mis discípulos, planeé cenar todos juntos en un salón grande. Sabía que sería la última vez que comería alimento en la tierra. No deseo volver profundamente a la conciencia de aquella noche. Sentía gran tristeza por dejar a mis discípulos, quienes me habían servido tan bien. Con mi tristeza volvieron todos mis temores y conflictos. Pasé momentos de profunda lástima emocional por mí mismo. Sentí que nadie comprendía todo lo que había intentado hacer para mi pueblo y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ellos. Juan estaba dando una vivida narración de la historia de la última noche de los israelitas en Egipto, antes de escapar al desierto. Hablaba de las instrucciones de Moisés al jefe de cada familia de que matasen un cordero sin mancha, de cocinarlo de cierto modo y con la sangre pintar los dinteles de las moradas israelitas. Porque aquella misma noche vendrían los ángeles a matar a los hijos primogénitos y al ganado de los egipcios. Con gran entusiasmo recordó el alboroto de los egipcios que al despertar encontraron el primogénito de cada hogar ensangretado. Ninguno se salvó.
Era la clase de historia horrible que rechazaba por no tener ningún valor para las personas que buscaban la verdad espiritual más alta. Me preguntaba cuánto realmente había entendido mis discípulos cuando les hablaba de su Padre Celestial y su amor por toda la humanidad. ¿Cómo podrían entusiasmarse con el pensamiento de los ángeles matando a los primogénitos de los egipcios cuando se les había dicho con toda claridad que Dios, el Padre, era amor? Pero los judíos siempre se habían preocupado por el derramamiento de sangre para expiar sus pecados. Incluso Abraham, el fundador de la nación israelita, se convenció de que debía llevar a su único hijo al desierto y matarle, y ofrecer como sacrificio a Dios, un pensamiento pagano y repugnante. Pensé en los sacrificios de animales en el templo, amando a todos los seres vivos como lo hacía. Esta práctica era una abominación para mí. Y ahora yo estaba a punto de ser llevado a la muerte porque me había atrevido a pronunciar las palabras de la verdad. Y cuando consideraba lo poco que había conseguido en transmitir mi conocimiento, me preguntaba por qué se me había confiado tal misión. Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado entretejido con mis sentimientos habituales de amor hacia otros hombres. Con algo de cinismo me preguntaba qué recuerdo eficaz podría dejarles para volver a traer a sus mentes todas mis enseñanzas cuando ya no estuviera con ellos. Si podía olvidar tan rápidamente todas mis enseñanzas sobre el amor del Padre y disfrutar la historia horrible de la Pascua mientras todavía estaba en la habitación con ellos, ¿cuánto recordarían cuando muriese como un malhechor en la cruz, la más ignominiosa de las muertes? Luego se me vino a la mente que si el derramamiento de sangre tanto les conmovía, les daría sangre para que me recordaran. Con estas reflexiones irónicas, cogí un pan, lo partí, lo pasé a mis discípulos y les dije que lo comieran. Comparé el partir el pan con el futuro de mi cuerpo partido. Y les pedí que repitiesen el partir el pan y su distribución como medio de recordar el sacrificio de mi cuerpo para traerles la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de la vida, la verdad acerca del amor. Dándose cuenta de que yo estaba de un humor extraño, dejaron de comer, escucharon, tomaron el pan y lo comieron en silencio. Luego tomé mi copa de vino y se la pasé diciendo que cada uno debía beber de ella, puesto que era símbolo de mi sangre, que en poco sería derramada porque me había atrevido a traerles la verdad de la existencia. Vi que mi voz entrecortada tocaba a algunos de ellos. Sobriamente cada uno tomó un sorbo y luego pasó la copa a quien estaba a su lado. Pero todavía no decían nada. Percibían que hablaba en serio y que ya no tolerarían mis discusiones. Luego les conté que uno entre ellos me traicionaría. En secreto comprendí los motivos de él y supe que era una pieza necesaria de la futura secuencia del suceso. Simplemente cumplía con el papel que su naturaleza le había incitado a hacer. Yo sabía que él sufriría mucho y sentí compasión por él. Pero yo me guardé estos pensamientos solo para mí. Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que se marchara a hacer rápidamente lo que tenía que hacer. Los discípulos cobraron vida preguntándose si realmente esta era su última cena conmigo. Había mucha congoja emocional, preguntas, incluso recriminaciones por haberles metido en tal trampa. De nuevo se preguntaron qué harían con sus vidas después de que yo me fuera. Serían objeto de burlas, decían discutiendo. Nadie volvería a confiar en lo que le dijera. Profundamente entristecido por sus respuestas egoístas ante mi apuro, les aseguré que no tenían que temer por su propia seguridad. Me abandonarían y no habría
conexión entre ellos en mi crucifixión. Les sugerí que después de mi muerte se dispersaran y volvieran a Galilea. Pedro se conmovió profundamente y reaccionó con vehemencia, negando que algún día me abandonaría, pero por supuesto lo hizo. En este momento de mi propia necesidad, todavía me encontraba con una total falta de comprensión, incluso resistencia, aún después de todo el amor que había sentido hacia los hombres y de todo lo que anhelaba lograr por ellos. Su única preocupación era la de que les ocurriera a ellos. No hubo ninguna palabra amable, ofrecimiento de ayuda, angustia por mi dura prueba. Qué duro era el corazón humano, pensaba. ¿Cuántos siglos penosos tendría que pasar antes de que la humanidad pudiese ir más allá de su propio dolor y sufrimiento para sentir acaso un destello de amor y compasión hacia otros desafortunados que se hallasen en una situación peor que la de ellos? Y así, aunque profundamente decepcionado, incluso dolido por sus reacciones egoístas, también les comprendí e intenté dar a mis discípulos valor para enfrentarse con el futuro y les aseguré que siempre estarían con ellos, incluso cuando estuviera oculto a su vista. La obra que había emprendido sería promovida desde la vida que hay en el más allá. No les dejaría solos, conocerían y sentirían mi presencia y esto les reconfortaría. Les dije que se aferraran a sus recuerdos del tiempo que había estado con ellos. Les avisé que habría muchos que seguirían con el conocimiento que se les había dado, pero que habrían personas que buscarían añadir la voz de la tradición y la razón a mis enseñanzas. Mis palabras serían tan distorsionadas que el final ya no revelaría la verdad original que había traído al mundo. Cuando les dije que esto sucedería, se disgustaron, incluso se volvieron presa del pánico. Me alivió ver que mis enseñanzas no habían sido en balde, después de todo, que no había entrado en oídos totalmente sordos. Me pidieron que les contara más, pero levanté las manos y dije que eso era todo lo que podía decir. En este punto sentí que había dicho todo lo que siempre quise decir, mientras estaba en la tierra, que mi discurso con los hombres había sido cumplido. Todo lo que profundamente anhelaba era retirarme al silencio y encontrar paz y alivio en mi contacto con el Padre. Dejamos el salón de la cena y fuimos andando al monte de los olivos, pero el humor de mis discípulos era de conflicto interior, temor y duda. La mayoría de ellos se marcharon para unirse con sus familias y amigos que estarían celebrando su propia Pascua. En el jardín había una peña especial con la forma de una pequeña cueva. Me gustaba refugiarme del viento dentro de ella. De modo que me senté y oré, buscando un camino hacia adentro de la armonía exaltada que había disfrutado anteriormente. Sabía que cuando me moviera para sintonizarme con el amor del Padre, se disolverían mis temores y estarían en un estado de total y absoluta confianza, lleno de paz nuevamente. A medida que sentí el poder del amor entrar en mí y tomar posesión de mi conciencia humana, así también la fuerza para soportar lo que se me venía encima poseyó mi corazón. Sería capaz de permanecer dentro del amor y dar amor a otros hasta el final, y así fue. Ni siquiera intentaré reentrar en el estado del juicio y de la crucifixión, no tiene importancia. Cuando finalmente me morí en la cruz y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro de una luz radiante e inefable. Fui envuelto en el calor y en el consuelo del amor, tal como nunca antes había experimentado. Tenía una sensación de envolvente alabanza, una poderosa certeza de haber hecho un buen trabajo, de éxtasis en la fuerza universal para continuar la obra y de una alegría y embelezo que esta
que está muy por encima de cualquier cosa que la condición terrenal jamás pueda conocer. Entré en una nueva y maravillosa, hermosa forma de vivir, pero todavía descendía en conciencia para mantenerme en contacto con la gente que había dejado atrás. Podía mostrarme a aquellos que eran suficientemente sensibles para poder verme. Sin embargo, la historia de Tomás, de que supuestamente metió los dedos en mis heridas, es un disparate. Mis discípulos no sabían que había concertado en secreto con José de Arimatea que después de mi muerte llevase mi cuerpo a su propia tumba, sin usar donde lo ungiera según la costumbre antes de la puesta del sol. Luego, cuando cayera la noche y todos en Jerusalén estuvieran cumpliendo el Sabbat, ayudados por 2 sirvientes de confianza a caballo, llevaría mi cuerpo a escondidas durante la noche y por caminos ocultos del día a una ladera en la fuente de Nazaret, en las afueras de Nazaret, en Galilea. Ahí, y ayudado por mi familia, si seguiría mis instrucciones, encontrarían una pequeña cueva oculta que me había dado refugio de la tormenta y de la gente cuando era un joven infeliz y rebelde, y estaba contrariado con el mundo. José me prometió que encontraría la cueva siguiendo un mapa que le había dado y que me dejaría ahí después de otro embalsamiento. Luego construiría la pequeña entrada para librarla totalmente de posibles intrusos. Allí mi cuerpo ha descansado libre de molestias. Se ha dicho que mi cuerpo resucitó de los muertos. Qué absurda cosa inventada por mentes terrenales de quienes no sabían cómo explicar satisfactoriamente mi muerte en la cruz como un malhechor. ¿Qué necesidad tendría yo de un cuerpo terrenal para continuar la existencia en la siguiente dimensión? ¿Cómo puede persistir tal mito ridículo incluso en el siglo XXI? Esto da la medida de la falta de comprensión de los cristianos, el que hayan aceptado ciegamente tal dogma hasta hoy día. Piensa en esto con cuidado. Habiendo sido librado de un cuerpo terrenal y después de mi experiencia de éxtasis y de glorioso arrobamiento, de pasar a una dimensión sublime de la conciencia universal, ¿por qué querría yo volver a la dimensión terrenal para entrar en mi cuerpo otra vez? ¿De qué utilidad sería para tu mundo o para el mío, mientras la sustancia física de mi cuerpo podría ser espiritualizada cuando estuviese perfectamente armonizado a la conciencia amorosa del Padre? Cuando todavía vivía en la tierra, no sería un estorbo y un obstáculo para mis viajes posteriores dentro de los reinos espirituales más altos. Las cosas visibles no son más que una manifestación de las frecuencias vibratorias específicas en la conciencia que producen un titileo de motas o partículas, dando un aspecto de materia sólida. Cada sustancia visible posee su propia frecuencia de vibraciones única. Un cambio en la proporción de las vibraciones produce un cambio en el aspecto de la materia. Al cambiar las energías de la conciencia, así también cambió el aspecto de la materia. Por consiguiente, era posible que yo enfocara y bajara las frecuencias de mi conciencia a tal punto que mi forma se hiciera visible al ojo humano. Podía volver a mis discípulos y ser vistos por ellos, y así lo hice. Los amaba más que nunca y les debía tanto consuelo y apoyo como era capaz de darles después de mi muerte. No solo esto, era necesario dirigir mi propio poder dentro de sus mentes, con el fin de darles el ímpetu y el valor para seguir la obra que había emprendido. Sin embargo, quiero que sepas que la conciencia individualizada que haya ascendido en frecuencia vibratoria hasta los mismos portales de la dimensión creativa universal se convierte en luz individualizada. Una conciencia individualizada que no necesita ningún cuerpo para expresar y disfrutar de todo lo que la conciencia gloriosa puede idear en los reinos espirituales más altos. En un estado supremo y extasiado,
de ser sin tener ninguna de las necesidades, deseos o impulsos experimentados por aquellos que no hayan subido plenamente más allá y por encima del ego. Mientras vives en la tierra, tu mente permanece anclada dentro de ciertos parámetros de frecuencia vibratoria, encerrada en un cuerpo que tiene sus propias necesidades. Si tu conciencia verdaderamente se eleva más allá de estos parámetros, tu ser terrenal desaparecerá. Cuando yo estuve atrapado en un cuerpo, yo también estaba en gran medida confinado a estos parámetros de frecuencia vibratoria y de la conciencia. Lo que es más, la imaginación solo no puede elevarse más allá de tus experiencias previas y por lo tanto estás confinado a tu pasado, lo cual proyectas hacia tu futuro. Sin embargo, poco a poco serás guiado por aquellas mentes que son lo suficientemente sensibles para entrar en las dimensiones espirituales más altas y que se pueden mover más allá de tus límites de conciencia presente. Ellos grabarán para ti esas maravillosas experiencias y esos estados del ser más allá de los tuyos, a los cuales tú mismo puedes aspirar. De este modo adelantarás en niveles o pasos de desarrollo espiritual. Cada paso te trae una visión más alta de lo que puede ser alcanzado y desde esta visión tú formulas una nueva meta. Con esta meta siempre delante de ti, tú trabajarás para purificarte de la influencia contaminante de los impulsos de adhesión, rechazo, de la existencia terrenal. Paso tras paso, tú trasciendes tu ego. Cuando tú trasciendes el ego, muere dentro de tu conciencia. Ya estás abundantemente vivo dentro de la conciencia amorosa del Padre y encuentras la realidad del reino del cielo en tu vida, dentro de ti mismo y en tu entorno. Para permitirte a ti alcanzar estas cimas de amor, alegría, armonía y éxtasis, yo viví, trabajé y morí en Palestina y he venido ahora a ti en estas cartas. Así termina el relato del Cristo sobre cómo sucedió su crucifixión, cómo fue que Él apareció. Él sí le apareció a los discípulos, pero ya no con su cuerpo, ya de forma espiritual, porque ya Él no tenía ninguna necesidad de volver a un cuerpo en que Él sentía que había fallado, que a lo que había venido no se había cumplido, que la gente no lo había entendido y no había entendido su mensaje. Y después de haber sentido ese éxtasis que sintió al elevarse. Y por eso, por estar en espíritu, fue que ascendió a los cielos y los discípulos lo pudieron ver, pero en espíritu, no en cuerpo y alma, solamente en espíritu, alma. De esta manera termina el programa de hoy como una conmemoración a la muerte de nuestro amado Jesucristo. Espero que reflexionen, que mediten, que saquen conclusiones, que anoten de nuevo, porque ya esto ustedes lo habían escuchado cuando trabajamos las 9 cartas del Cristo, pero yo hoy quise hacer una rememoración en conmemoración a la muerte de ese gran hombre que yo pienso que es el hombre más importante y más lleno de conocimiento que ha pisado este planeta Tierra. Así me despido en este Viernes Santo, diciéndoles como siempre que los amo, los bendigo, los respeto. Y porque los respeto, les estoy dando este conocimiento, que también es parte del despertar de la conciencia. Les invito a pasar un feliz fin de semana, a rememorar la venida de Cristo, pero en forma espiritual, y de celebrar esto como una resurrección
pero no fue una resurrección de cuerpo y espíritu, solamente fue una resurrección del alma y del espíritu de Cristo, con el cual venció la muerte. Gracias, infinitamente gracias. Nos vemos el próximo miércoles y ya continuaremos con el material que estamos trabajando. De esta manera me despido. Recuerden dar mucho amor, transmitir mucho amor y dar amor, poner amor en todo lo que vayan a hacer y ejecutar. Y verán cómo las cosas empezarán a cambiar. Gracias, infinitamente gracias. Me despido con un abrazo fuerte en este Viernes Santo y que Dios los bendiga. Buenas tardes.